manifestar que mi presentación va a estar basada en la ley boliviana. Conozco muy de cerca, como les decía, la ley 708 del 2015 y conozco también muy de cerca el Código de Comercio y el Código Civil boliviano. La siguiente presentación, por favor. Quiero darle las gracias al doctor Javier Tapias, decano de la Facultad de Derecho, y de manera especial también al doctor Arturo Colomba por la invitación. Eh, la ley 708, para empezar a hacer una observación desde el punto de vista de un observador neutral, en mi condición de colombiano, tiene algunos problemas que a mi juicio deberían resolverse con una modificación legislativa. El único país que yo conozco en este momento que tiene integrada en una sola ley la conciliación y el arbitraje es Bolivia. Colombia lo tuvo hasta el año 2012, donde siguiendo las orientaciones de la UNCITRAL o de la CENUSMI, la Comisión Nacional de Unificación de Derecho Mercantil Internacional, expidió una ley de arbitraje, tanto nacional como internacional, y por aparte se ha venido expidiendo las leyes de conciliación. En Colombia se habla de conciliación, en Argentina también hay ley de arbitraje en el Código Civil, el contrato de arbitraje, está la ley internacional de arbitraje y por aparte está la ley de mediación. Si usted revisa, en Perú sucede lo mismo, en España también tiene esa connotación de que son leyes separadas, la mediación o la conciliación del arbitraje. El problema de la ley 608 es que trae una parte inicial donde se equipara a los conciliadores con los árbitros y les cargan las mismas obligaciones, lo cual a mi juicio es completamente inconveniente, sobre todo porque la conciliación eventualmente, como lo autoriza la ley 708 y la mayoría de las legislaciones, permite que los conciliadores no sean estrictamente abogados. Cuando uno revisa la ley 708 sobre conciliación y arbitraje, el artículo tercero nos trae una serie de principios. El artículo tercero nos habla de los principios de la conciliación y el arbitraje, dice, se sustentan en los siguientes principios. Nos habla del principio de legalidad, pero fíjese que ese mismo principio de legalidad es el que está exigiéndose, o ese control de legalidad, si usted quiere, se está exigiendo en igual forma tanto para los árbitros como para los conciliadores. Y entonces la ley nos dice que deberán hacer un control de legalidad o buscar que tanto la conciliación como el arbitraje sean acordes con la ley y con las normas jurídicas en igualdad de condiciones los árbitros y los conciliadores, lo cual, repito, es completamente inconsecuente. El artículo 10 sobre la responsabilidad establece que el conciliador es responsable por la observancia de la legalidad del contenido del acta, no así de su cumplimiento. Esta norma nos vuelve a resaltar la responsabilidad que asumen los conciliadores en Bolivia. De hecho, no conozco ninguna otra legislación donde el control de legalidad se haya establecido de forma tan frontal, directa y vinculante en las legislaciones como la boliviana frente al conciliador. Eso significa que los conciliadores en Bolivia deben estar formados de una manera muy integral, sobre todo en cuanto al derecho sustantivo, Código Civil y Código de Comercio. La razón es que van a responder patrimonialmente por el contenido del acta frente a las partes que asistieron a un acuerdo conciliatorio. Eso deriva
eso deriva en varias obligaciones importantes. Si el conciliador no puede, o mejor, si el acta de conciliación no se puede ejecutar por razones de forma, porque el conciliador no cumplió con sus obligaciones de verificar que efectivamente el acuerdo fuera sustentable y fuera ejecutable. Ahí hay una gran responsabilidad del conciliador, porque así lo establece la ley. Miramos el artículo 37, derechos y deberes y prohibiciones, deberes del conciliador. Velar por el contenido legal y mínimo del acta de conciliación. Este, este deber es totalmente vinculante. Y fíjense, el título del artículo 10 habla sobre responsabilidad del conciliador. Y esa responsabilidad va unida con el artículo 37 que habla de los derechos y prohibiciones del conciliador. Por favor, la próxima diapositiva. El artículo 21, que nos habla sobre el ámbito material sobre el cual se suscribe o mejor se delimita la responsabilidad de un conciliador en Bolivia, nos dice que se podrán someter a conciliación las controversias derivadas de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales que puedan ser resueltas mediante libre disposición de derechos y que no contravengan el orden público. Acá hay un asunto de bastante cuidado, que no se contravenga el orden público. Y esa es una obligación que además vincula también a los árbitros. No conozco ninguna otra normatividad donde se le haya colgado esta responsabilidad a los administradores. De hecho, la noción de orden público es una noción gaseosa, ambigua. Existe en las leyes arbitrales como un presupuesto establecido en la Convención de Nueva York para lograr el exequatur o la ejecución de un laudo extranjero que se puede ejecutar o se le puede dar el visto bueno siempre y cuando no contrarie el orden público. Es una de las causales de denegación del exequatur. Pero a nivel de arbitraje esto está totalmente definido, porque el orden público se entiende como la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. Nuestros sistemas jurídicos tienen una concepción bastante amplia de lo que se denomina orden público. El orden público son las normas procesales, y así lo ha dicho la Suprema y lo tiene definido la doctrina boliviana. Todas las normas procesales son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Pero igualmente, también se ha dicho que las normas imperativas que aparecen en el Código Civil y en el Código de Comercio son normas de orden público. ¿Cuál es la labor y el control de legalidad que tiene un conciliador en Bolivia? Naturalmente no se extiende a las normas procesales porque no está técnicamente en un proceso judicial, pero sí debe velar porque en el acuerdo conciliatorio no se desconozcan las denominadas normas de orden público. ¿Y cuáles son esas? Las normas imperativas que aparecen en el Código Civil y Código de Comercio. Eso implica una gran preparación de los conciliadores. El ejemplo es muy sencillo. Si un conciliador aprueba un acuerdo de conciliación que por virtud de lo previsto en el artículo 821 o 822 del Código de Comercio resulta ineficaz o resulta absolutamente nulo, asume una gran responsabilidad.
Bolivia comparte con Colombia una sanción especial no prevista en otras legislaciones, al menos las que yo conozco y lo he estudiado muy exhaustivamente porque, por gracia de Dios, tengo en imprenta un libro sobre la teoría y la ineficacia como sanción especial. En Bolivia, el artículo 821, que es copiado del Código de Comercio colombiano, artículo 871, dice que será ineficaz el acto o contrato de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial cuando así lo disponga el legislador. Es decir, es una sanción mucho más drástica que la nulidad absoluta o relativa porque estas siempre requieren declaración judicial. Si por ventura el conciliador no se dio cuenta de que algunas de las cláusulas del acuerdo conciliatorio están viciadas de ineficacia, pues hay una gran responsabilidad de ese conciliador, porque no va a ser posible ejecutar una obligación viciada de ineficacia. ¿Qué nos dice este auto de la Suprema de mayo del 2019 respecto a lo que se considera el orden público? Nos habla de las normas imperativas, que son aquellas que no pueden renunciarse, modificarse ni transigirse sobre ellas por convenciones en los particulares. No encontré pronunciamiento sobre la ineficacia, que repito, es una sanción mucho más drástica y que obviamente su desconocimiento implica la vulneración al orden público. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación, por favor? Derechos, deberes y prohibiciones del conciliador. Actuar con transparencia y conforme a los principios establecidos en la presente ley y cuidando los intereses y derechos de las partes. Y vuelve la ley a restablecer ese principio básico del control de legalidad, velar por la legalidad de los contenidos mínimos del acta de conciliación. Y acá hay un deber que quiero que lo tengamos en cuenta para una observación posterior. Remitir a la autoridad competente los antecedentes cuando existan indicios de alguna de comisión de algún posible delito. Miren que el único deber del conciliador, de acuerdo con la ley 708, es remitir a las autoridades judiciales competentes no el acta de conciliación, sino los antecedentes cuando en su sentir puedan haber indicios de la comisión de un delito. Y mire nuevamente cómo la ley boliviana vuelve y le carga una gran responsabilidad a los conciliadores cuando les dice que tienen que negarse a proceder en las controversias que no sean conciliables o reñidas con la ley. Y eso vuelve a empatar con la prohibición de conciliar cuando está de por medio el orden público. Realizar las diligencias necesarias para alcanzar la mejor solución de la controversia. Miren esas obligaciones del conciliador que implican efectivamente un alto análisis jurídico durante todo el proceso de conciliación, especialmente cuando se elabora el acta de conciliación. La siguiente presentación, por favor. ¿Qué entendemos en Colombia? Y cito una sentencia de la Corte Constitucional. En Colombia no aparece esa norma de control de legalidad como la determina directamente el legislador boliviano en la ley 708 en diferentes normas. Pero tanto la doctrina como la jurisprudencia han inferido que efectivamente, aunque el conciliador no es el que decide el conflicto porque no es juez, sino que son las partes las que llegan a un acuerdo, naturalmente el control de legalidad a cargo del conciliador implica no puedo aprobar un acuerdo conciliatorio
cuando dicho acuerdo sea vulnerante y violatorio de la ley o de la Constitución. Y entonces dice la Corte Constitucional que de acuerdo con la ley 640 del 2001, que fue derogada en el año 2022, hay una nueva ley en Colombia sobre conciliación, nos dice que esta ley y los principios son los mismos, consagra la obligación en cabeza del conciliador de ejercer el control de legalidad sobre cualquier tipo de conciliación y consistente en, primero, y eso es lo primero que tiene que hacer un conciliador en Bolivia, verificar si el asunto objeto de conciliación puede ser resuelto a través de conciliación. ¿Y cuáles son las limitantes que establece la ley boliviana? Primero, debe determinar que el derecho en disputa sea susceptible de libre disposición entre las partes. Y segundo, debe verificar que ese derecho, o mejor, que esa posible solución al cual llegaran las partes no esté infringiendo el orden público, tanto normativo como constitucional. Segundo, evaluar, como dice la Corte Constitucional, el acuerdo conciliatorio, tanto su contenido formal como material, para evitar que el acuerdo conciliatorio quede total o parcialmente viciado de ineficacia, inexistencia o nulidad. En Colombia sí tenemos la ineficacia, la inexistencia y la nulidad. En Bolivia solamente tienen la nulidad y la ineficacia, porque entienden que la ineficacia está, o en la mejor que la ineficacia está inmersa la inexistencia. Velar por la licitud de los acuerdos conciliatorios y evitar que se vulneren los derechos o las normas legales de carácter imperativo. Ahí es donde está el cuidar que no se infrinja la norma de orden público. Asegurarse que el contenido del acta refleje las decisiones adoptadas por las partes dentro del marco jurídico de disposición, verificar la capacidad de las partes, el carácter transigible, es decir, si los derechos en disputa son o no disponibles por las partes, que no haya objeto ilícito, que no se pueda declarar inexistencia, nulidad o ineficacia del acuerdo. Esa es, o ese es el marco del control de legalidad que la Corte Constitucional ha establecido en Colombia y que perfectamente es el mismo que deben tener los conciliadores en Bolivia, con una diferencia importante. Esta construcción es jurisprudencial en Colombia, pero en Bolivia sí lo establece la ley a través de diferentes normas. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Este auto del Tribunal Supremo fue el que me encontré más aproximado a lo que es el control de legalidad, cuando dice que el conciliador es el garante de haberse respetado las garantías mínimas y transparencias, y que se actuó con transparencia y se ajustó el acuerdo conciliatorio a la voluntad de las partes. La siguiente presentación, por favor. Aquí me voy a meter en un campo que va a ser bastante complejo y daría mérito para otro foro y para una discusión importante en cuanto al fondo de la conciliación y retomando las palabras del doctor Javier Tapias, de cuál es la efectividad de los métodos alternos de solución de conflictos. Si quedamos sujetos a un control jurisdiccional permanente, se rompe esa efectividad. Y mis consideraciones como un observador independiente, neutral, son totalmente diferentes a las que encontré en las sentencias y autos de la Suprema y lo que vi de la doctrina boliviana, y voy a atreverme a darles mis razones y fundamentos por las cuales discrepo.
de manera respetuosa de esos pronunciamientos y de la forma como se está llevando la conciliación extrajudicial en Bolivia. El artículo 78 de la ley, perdón, el artículo 33 de la ley 708 nos habla de la eficacia del acta de conciliación. El acta de conciliación desde su suscripción es vinculante a las partes. Su exigibilidad será inmediata y adquirirá la cosa juzgada. Miren esas frases tan interesantes que tiene su ley. Desde la suscripción es vinculante para las partes. Su exigibilidad es inmediata y adquiere la calidad de cosa juzgada. Ese es el principio general establecido en la ley 708. El acta de conciliación, una vez suscrita, es vinculante para las partes porque adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Cuál es la excepción? O sea, ese es el principio, reitero. Si ustedes miran la norma principio general en Bolivia, de acuerdo con la ley 708, es que toda conciliación extrajudicial es vinculante y produce efectos de cosa juzgada de manera inmediata. ¿Cuál es la excepción? En aquellas materias establecidas en la ley y cuando se requiera, en la ley, cuando se requiera la homologación de autoridad judicial competente. Es decir, y esta es la parte fundamental del razonamiento, en su ley 708 sobre arbitraje y conciliación, el principio general que se estableció es toda acta de conciliación una vez suscrita, y por eso habla del título de eficacia del acta de conciliación, es inmediatamente vinculante y produce efectos de cosa juzgada. ¿Cuándo no produce efectos de cosa juzgada? En relación a aquellas materias en que la ley disponga expresamente su homologación judicial. Y a tono con esta reacción, el mismo artículo 4 de la ley 708 nos habla de las materias excluidas de conciliación. Y nos dice cuáles son las materias que no pueden ser sujeto de conciliación. Esta ley, que es del año 2015, tiene una concepción totalmente diferente a la del Código Procesal Civil, que es una ley, la ley 439 del 2013, es decir, una ley anterior. En esa ley anterior, el Código Procesal Civil, artículo 293, nos dice cuáles son los asuntos excluidos de conciliación y nos habla de procesos. Miren que la estructura de las dos normas son totalmente diferentes. Mientras el Código Procesal Civil, que es del año 2013, establece cuáles son los asuntos susceptibles de conciliación previa, que además establece la conciliación judicial previa, nos habla de determinados procesos. Por el contrario, el artículo 33 de la ley 708, que es una ley posterior, no nos habla de procesos. Nos dice, mire, toda conciliación produce efectos de cosa juzgada, salvo las materias excluidas por la ley mediante norma especial. Y que yo conozca por el momento, debe haber una ley especial, no Código Procesal Civil, diciendo esta materia no es conciliable. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Miren, volviendo con el Código Procesal Civil que nos habla de la conciliación previa o conciliación como requisito de procedibilidad que está prevista en la legislación argentina en la mediación obligatoria, prevista en la legislación colombiana o en Perú o en España como principio general, nos dice o nos establece mejor el artículo
292 una premisa totalmente diferente y un principio totalmente diferente al establecido en la ley 708. Acá nos dice esta ley, claro, que es obligatorio buscar una conciliación previa antes de presentar cualquier proceso judicial como principio general. Y entonces nos establece el artículo 293 cuáles son los procesos en los cuales no se requiere presentar solicitud de conciliación previa o agotar la conciliación como requisito de procedibilidad como se le conoce en derecho comparado. Y el artículo 296 nos dice es el procedimiento para que se pueda hacer la homologación. El procedimiento es el siguiente. El conciliador levanta un acta. Una vez levantada el acta del acuerdo total o parcial, el conciliador remite el acta a la autoridad judicial correspondiente. Y la autoridad judicial homologa y aprueba el acta de conciliación. Miren que el principio general que establece el Código Procesal Civil es toda acta de conciliación prejudicial está sometida obligatoriamente a homologación judicial. Pero lo que establece la ley 708 es totalmente diferente. Toda acta de conciliación extrajudicial tiene efectos inmediatos y produce efectos de cosa juzgada, salvo cuando el legislador disponga mediante ley qué materias no quedan qué materias quedan sujetas a homologación judicial. Es lo que sucede en Colombia. La ley de conciliación dice que el acta de conciliación produce efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, salvo en asuntos contenciosos administrativos, evento en el cual se debe remitir a homologación judicial. Claro, ahí sí está regulada la materia. Y ese es el principio, en mi concepto, establecido en la ley 708. Repito cómo el artículo 296 está estableciendo el procedimiento de homologación en las conciliaciones extrajudiciales o prejudiciales. Pasemos a la posición siguiente, por favor. Hay un principio en el artículo 3º, numeral 4 de la ley 708, que rige el arbitraje y la conciliación. Los procedimientos se desarrollarán evitando trámites o diligencias innecesarias, salvaguardando las garantías jurisdiccionales. Mire cómo es obligación tanto del árbitro como del conciliador desarrollar el procedimiento evitando trámites o diligencias innecesarias. Y cuando usted revisa dentro del título de la conciliación, la ley 708, artículo 22 y siguientes, ahí se establecen las reglas de procedimiento en la conciliación prejudicial. Luego, usted como conciliador tiene que verificar es el procedimiento establecido en la ley 708 y no el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil. Hay un principio de hermenéutica universal sobre derogatoria a las leyes. Toda ley posterior deroga a la anterior porque está recepcionando la voluntad más fresca del legislador. Y así se estableció en la ley 708, la denominada derogación tácita de las leyes. Artículo único. Se abrogan y derogan todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley. Y repito, el procedimiento establecido en la ley 708, en ninguna parte usted encuentra que sea obligación del conciliador remitir las actas de conciliación a homologación judicial. Por lo tanto, y reiterando que el principio general es que toda acta de conciliación produce efectos de cosa juzgada, hay una evidente contradicción entre lo que dice
la ley 708 con el Código Procesal Civil, entendiéndose derogado lo que al respecto dispone el Código Procesal Civil, porque así lo dispuso expresamente el artículo único de la ley 708, que estableció un procedimiento especial para la conciliación extrajudicial. Y se evitan los problemas que decía el doctor Javier Tapias, de quedar sometido siempre a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción de los jueces estatales. Y por último, quiero referirme a un punto también muy importante, el artículo 34 de la ley 708, que habla de la ejecución forzosa del acta de conciliación. En caso de incumplimiento de la conciliación, procede la ejecución forzosa de la conciliación conforme al procedimiento de ejecución de sentencias ante la autoridad judicial competente. Miren cómo esta norma refuerza el equivalente jurisdiccional del acta de conciliación a una sentencia judicial. Por eso es que produce, y es lo natural en todos los países, cuando usted estudia derecho comparado, lo natural y principio general es que el acta de conciliación produce efecto cosa juzgada, salvo en aquellos eventos que expresamente el legislador exige la homologación. Y se habla de equivalente jurisdiccional a una sentencia judicial. Y por eso, en esta norma muy interesante, se equipara el acta de conciliación porque produce efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo a una sentencia judicial. Y esta norma también es muy importante porque en materia de conciliación hay una gran confusión. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Se somete a conciliación un procedimiento en el cual, o mejor, un conflicto en el cual dos copropietarios de un establecimiento de comercio están buscando la solución, cada uno tiene el 50% y se llega al siguiente acuerdo. Pedro Pérez se compromete a comprar el 50% del establecimiento de comercio a Luis Luna por la suma de $100,000 pagaderos de la siguiente forma. Y ese es el acuerdo conciliatorio. Y la primera cuota, los $20,000 los tenías que pagar el 30 de junio del presente año, no los pagó. Entonces Pedro Pérez dice, señor juez, declare la resolución del contrato compraventa del establecimiento de comercio y oblíguelo a indemnizar los perjuicios correspondientes por incumplir el contrato de compraventa. Resulta que jurídicamente no hay un contrato de compraventa de derechos de cuota de un establecimiento de comercio. Jurídicamente lo que hay es un acuerdo que forma parte de un acta de conciliación que lo único que hace es, como una sentencia, prestar mérito ejecutivo y que por lo tanto obliga a las partes a iniciar un proceso ejecutivo. Pero no hay resolución de contrato porque usted no puede obtener la resolución del acta de conciliación, así como no puede obtener la resolución de una sentencia judicial mediante la cual el juez hubiera dispuesto, en virtud de una promesa de contrato, que Pedro Pérez, que Luis Luna le vende el 50% del establecimiento a Pedro Pérez y Pedro Pérez le cancela $100,000. Y entre otras cosas, porque el efecto de cosa juzgada ya desató cualquier controversia relacionada sobre el establecimiento de comercio. Y así lo estableció la Suprema. Pasemos a la siguiente presentación de manera afortunada y acertada. Miren el contenido mínimo del acta de conciliación: identificación de las partes, relación suscita y precisión de la controversia, el acuerdo logrado por las partes. Ojo, el acuerdo logrado por las partes no es un negocio jurídico independiente. El acuerdo logrado por las partes es simplemente un componente de un documento que, de acuerdo con su legislación, se denomina acta de conciliación
y que debe prestar mérito ejecutivo y produce efectos de cosa juzgada. Por eso usted nunca puede pedir la resolución de un supuesto contrato de compraventa, establecimiento de comercio, porque como contrato es inexistente, simplemente es un elemento que forma parte de un documento jurídico que se denomina acta de conciliación y que de acuerdo con su legislación es un equivalente jurisdiccional a una sentencia judicial. Y pasemos finalmente a la siguiente presentación. Así lo entendió la Suprema en este caso, donde después de haberse llegado a un acuerdo de conciliación, se buscó el cumplimiento de las obligaciones que derivaban del contrato del 16 de febrero del 2016. Como le dice a la Corte, ese debate y esas controversias ya fueron solucionadas a través de un acuerdo conciliatorio. Usted no puede volver a insistirle al juez que debata nuevamente y que declare la resolución o el incumplimiento o la terminación de ese contrato porque no se cumplió con el acta de conciliación. Ya no sé, como dice la Corte, motivo por el cual ya no es posible controvertirse las obligaciones del contrato inicialmente previsto y suscrito el 16 de febrero del 2016, porque jurídicamente desapareció toda controversia relacionada con ese contrato y ahora las partes se centran exclusivamente en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones que derivan del acta de conciliación. Muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento por haberme invitado a este foro y espero no haber sido muy atrevido en profundizar en su ley y en dejarles todas estas dudas que como observador internacional diría que hay que buscar alguna solución muy razonable. Muchísimas gracias.